Oye, cara a cara analizamos los temas de la semana, 1 de septiembre, quinto informe de Enrique Peña Nieto, lo que pasó ayer en el Senado con la imposición de Ernesto Cordero para ser coordinador, para ser presidente del Senado. También hablamos de la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara después del asesinato del estudiante de la universidad y de todos los temas restantes de la agenda pública. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. 9:05 a.m. Gracias por acompañarnos. Estamos totalmente en vivo en Zona 3 Noticias, cara a cara. Y saludo a Jorge Rocha. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Omar, Enrique? Y buenos días a la gente que nos escucha. Gracias por estar aquí con nosotros, Omar García. ¿Qué onda, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio. En unos minutos más se incorporan también a esta mesa los periodistas, el periodista Ricardo Salazar y el académico Eduardo González. Oye, pues la noticia esta semana sin duda fue el asesinato de Francisco Álvarez Quesada el martes por la tarde en nuestra ciudad, estudiante de la preparatoria de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y como siempre, bueno, la FEU responde con una manifestación para el próximo lunes. Estaba anunciada para el día de hoy, se pasa para el próximo lunes en Plaza de la Liberación. Y de las autoridades, pues muy poco realmente, ¿no? Sabemos poco de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado. Ayer me decía Jesús Medina en una comunicación que ni siquiera el comisario de Guadalajara le había llamado todavía para decirle, oye, ¿en qué les podemos ayudar? ¿Cuál es el sentimiento de la comunidad universitaria en torno a los planteles? No sé qué opinan de este tema en específico de la Universidad de Guadalajara, con lo que significa la universidad en nuestra sociedad. Y también, Jorge, pues el combate a la inseguridad, que parece que ya es una agenda perdida tanto para los alcaldes como para el gobierno del Estado, ¿no? Fíjate que a propósito de esto, la semana pasada, no esta semana, la semana pasada ya había habido algunos reportajes en algunos medios locales donde decían que había un fracaso absoluto en el tema de la inseguridad, que se habían incrementado los homicidios en el área conurbada de Guadalajara y que no se ve como las supuestas nuevas estrategias, ni las fuerzas únicas, ni las agencias metropolitanas, ni nada realmente había servido para contener esta ola de violencia. Gatopardismo, ¿no? Exacto. Lo platicamos aquí, Jorge. Eso que tenemos. Y bueno, ahora el hecho de este muy lamentable hecho de este joven, pues digamos que es ya como esa punta del iceberg que te muestra el grado de violencia que estamos teniendo. Es decir, es un joven estudiante que asesinan por un celular. O sea, ya estamos hablando. Y ni siquiera por un celular, porque parece que sí soltó el celular, es decir, que no se resistió, ¿no, Omar? Exacto, pero además es el tercer caso del robo por celular. Cercano a planteles. ¿No? Sí, o sea, estamos hablando ya de este tipo es una violencia donde las vidas, o sea, ese es lo grave. La vida de las personas en esta ciudad vale un celular. Sí. Eso es lo verdaderamente grave, es lo que nos tiene que estar, digamos, alarmando. O sea, la vida de estas personas antes podía valer mucho más. Ahora vale un celular. Eso es lo grave. Pero fíjate, que está pasando. Creo que ya ni un celular, Jorge, porque lo que a mí me preocupa es que lo primero que hablas, y tú seguramente lo haces con tus hijos, con tu esposa, es si los llegan a asaltar, se dan todo. Claro. Entreguen todo. Claro. Sea el coche, sea la bolsa, sea tu celular, lo que sea. Entrégalo, no te resistas y nada, ¿no? Problemas, ¿no? ¿Qué pasó con Francisco? Parece que no, que al revés, que entregó el celular, y aún así lo mataron. Y fíjate, lo que dicen las agencias ahora es que precisamente el haber incrementado los niveles de seguridad en los carros, en los celulares, lo que está haciendo, en lugar de que ahora, bueno, la gente vaya y se lleve el carro de la banqueta, lo tiene que hacer a mano armada, porque si no el carro no va a arrancar o no va a funcionar, o sea, tiene que estar el dueño porque presente. Son estas llaves inteligentes, ¿no? Llaves inteligentes donde te tienes que llevar todo, no es como antes, ¿no? Donde dices, bueno, te robaron el carro, pero es el susto de la mañana. El mismo ¿no? discursito de las autoridades, ¿no, Jorge? Como que ya es medio cansado escuchar la misma respuesta. Bueno, sí, hay que resolverlo, pero no estamos como en Tamaulipas o en Guerrero, como en Nairobi. Pues no, en Siria. Sí, ¿no? A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que empiezan a darse también más casos cotidianos de esta justicia por propia mano, ¿no? Sí. Y entonces eso también es preocupante. Claro. Tenemos ya por lo menos 2 casos
de dos justicias por propia mano que acaban en los homicidios de los presuntos asaltantes, uno ahí en la calle muy cerca de la Colonia Americana y otro allá por Belénes, apenas también hace un par de semanas. ¿Te acuerdas los de las motos también? También. O sea, ya llevamos varios. O sea, y empieza también a ser preocupante el tema de que es la sociedad y es la gente la que empieza a hartarse y pues a arriesgarse incluso, ¿no? Claro. A hacerse justicia. Pues, Claro. ¿no? Eduardo, y también siempre la excusa del sistema, del nuevo sistema penal, ¿no? Como si antes del sistema actual no tuviéramos exactamente los mismos problemas que tenemos con el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Sí, yo creo que aquí podría abonar 3 elementos. Uno tiene que ver con esto, precisamente la queja de que el nuevo sistema de justicia no está funcionando. El otro asunto es que la gente termina por decir que las comisiones nacional y estatal de derechos humanos continúan defendiendo A delincuentes. delincuentes. Y el tercero que me parece muy grave, siguiendo con lo que mencionaba Omar, es que no solamente el asunto de que la gente empieza a tomar justicia por su propia mano, sino que hay un discurso cada vez más fuerte de la gente justificando que alguien tome Y en la medida en que justicia. sigan pasando estas cosas, Así es. ese discurso Sí, se va a que legitimar. a eso es es justo, es lo menos que podemos hacer. Si las autoridades no hacen lo que tienen que hacer, está bien que le metan de balazo. Incluso después se indignan cuando alguien que agrede a un agresor Un es asaltante. detenido. Bueno, pues entonces si ellos no hacen su Es el único trabajo. que nos está defendiendo, Ajá, ¿va? sí, sí, Dice sí. la gente. Entonces yo creo que eso es bastante grave, ¿no? Y empiezan a ser dicotómicas las posturas, ¿no? Porque entonces la pregunta es, a ver, ¿qué pasaría si a ti te asaltan o No, te claro, secuestran? claro. ¿Tú no lo harías? Y entonces empiezan a legitimar. Y fíjate que esto abre obviamente también, o sigue abriendo más todavía la puerta a la delincuencia organizada, ¿no? Que puede tomar Sí, estos lugar de grupos suplantar- justicieros, ¿no? Exacto, suplanta las actividades del Estado en materia de seguridad y eso hace que todavía se nos enquiste más el problema, porque estamos hablando ahora de temas de delincuencia común. Ese es el, Ahora, me parece, Jorge, que lo gravísimo. a la ¿no? clase política jalisciense, ya no hablamos a nivel nacional, que ahorita lo platicaremos con Peña Nieto, pero se le agotaron las ideas, ¿no? Es decir, el gobernador apostó por un modelo que es el de la Fiscalía, el de la unión de la Procuraduría Estatal con la Secretaría bodrio de ese Seguridad que Pública, nunca el servía. bodrio, ¿no? De la Fiscalía, las fuerzas únicas metropolitana y regional. Los alcaldes apostaron por un modelo primero de comisarios, después de Agencia Metropolitana de Seguridad, y parece que se acabaron las ideas, ¿no? Si estuviéramos en un partido de fútbol, ya la alineación no saben cómo cambiarla. Pero- ¿no? Tal como Ya- el Atlas y las Chivas, igual. ¿no? No solamente nada más que las Chivas son campeonas. Jorge. yo creo que ahorita De crisis a con crisis, la ¿no? analogía que haces del partido de fútbol, yo creo que estaríamos en el momento en el cual el árbitro suplente saca la pizarra para decir quedan 3 minutos. Sí, Es decir, ya el Quedan 3 tiempo minutos también para se que agotó. vuelvas a votar, O sea, no ¿no? solamente no hay ideas, no funcionaron las ideas con las que llegaron, sino que ya el tiempo prácticamente se agotó. La nota de hoy es cuándo inician las campañas electorales. No, Sí. se acabó ayer. Hoy, ayer. hoy empiezan empieza el las proceso campañas electoral. Y lo vemos en todos lados, lo vemos en lo que pasó en el Senado, en la Cámara de Diputados, lo que pasó Cómo ayer se también en el reparten el Congreso del pastel. Estado. Sí, claro. Pero creo que sí es no sé si están de acuerdo conmigo, una generación, porque todos comparten casi la misma edad. Aristóteles, Alfaro, Ismael, todos los actores políticos Uribe. de primera línea, Uribe, Clemente. que creo que está fracasando en materia de seguridad. Es decir, ¿qué será su principal reto? Más allá de ratificaciones, más allá de la ciudad de la innovación, más allá de la ciudad de la creatividad, todo lo que me digas. Era su principal reto y creo que no están pudiendo con Sí, él. pero en el tema de seguridad las cabezas siempre han sido muy parecidas o responden básicamente a los mismos intereses. Yo más bien creo que es un desfase de las generaciones, porque la generación política no está vinculada directamente con la generación que está dirigiendo las corporaciones Sí, políticas. sí, pero tú decías, bueno, llegan gente que tuvo una trayectoria de vida parecida, que se conocen, que pueden entablar acuerdos, consensos, y no lo hemos visto, Jorge. La Agencia Metropolitana fue un bodrio que no tiene ni presupuestos ni recursos, que tiene incapacidad para tener diálogo con los alcaldes. Es decir, creo que el fracaso más grande en este momento de la clase política en Jalisco es la inseguridad. No, sí, sin duda alguna. Yo creo que ahí hay y fíjate, no es un problema de información, porque creo que es un tema que está sobrediagnosticado. O sea, se sabe más o menos qué es lo que se tiene que hacer, pero yo creo que ha habido dos problemas. El primero tiene que ver con que el tema se ha politizado politizado en el sentido negativo de la palabra, ¿no? ¿Partidizado? Partidizado, es decir,
donde han utilizado la plataforma de los temas de seguridad para luego pedir, para golpearse. para golpear, para la grilla. Eso yo creo que ha sido un error gravísimo. Es un tema que tiene que ser de consenso y es un tema donde tiene que haber profesionales, realmente profesionales en el tema. Creo que ese es uno de los grandes errores. Y la otra es que, ¿sabes qué? Finalmente yo sí veo un problema de formación de cuadros en la materia, o sea, para la gestión de la seguridad. Si tú, cuando vas, ¿quién va a ser fiscal? Entonces empiezas a ver las barajas y dices, no hay. Empiezas a ver lo de la fiscalía, bueno, ahorita ya tenemos fiscal para desaparecidos, pero estaba igual. ¿Quién le entra? ¿Quién sabe? Igual hasta con lo de los temas que tienen que ver con esto de seguridad, no ha habido una formación de cuadros distinta, y eso coincido con lo que dice Omar, a otras generaciones donde se forme gente que gestione la seguridad de otra manera. Eso no lo tenemos. Seguimos gestionando la seguridad a la vieja usanza, es decir... ¿Con cuadros políticos? Sí, con cuadros políticos, pero además en estos temas formados hace 30 o 40 años. Eduardo, cierra el tema de la seguridad. Sí. Pues yo creo que también otro elemento que me parece que es importante es la manera en la cual la clase política en Jalisco, pero también en otros estados, no asume la responsabilidad que tiene diciendo que son delitos del fuero federal. Sí, es decir, siempre hay que mandar la bolita, ¿no? No, pues es que en la zona de Tlajomulco está el saqueo de los ductos de Pemex, es un asunto federal. Sí. Es que en Tlajomulco llevan a dejar allá, a tirar a los muertos, pero eso no es un asunto mío. Pero es que en Tlajomulco, y en Guadalajara y en Zapopan, entonces suponen que no es un asunto municipal. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, ni siquiera lo saben. Yo le decía el miércoles al alcalde Alberto Uribe, le decía, pero es que, ¿cómo sabes que los cuerpos te los tiran? ¿Qué indicio tienes? No, es obvio por esto, pero en realidad no hay prácticamente ningún argumento. Pero es el mismo ¿no? discurso que utilizó Alfaro en 2009. Pues, o Aristóteles cuando era alcalde de Guadalajara. Es decir, los municipios suelen decir, no me quites la policía, pero tampoco son mis responsabilidades. Ajá, ¿no? Ningún delito. Vamos al corte 9 de la mañana con 16 minutos. Al regreso hablamos sobre el quinto informe de Enrique Peña Nieto y también les mostramos algunos sondeos que hicimos, cómo está la popularidad de Peña Nieto en las calles de Guadalajara. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Enrique Peña Nieto entrega su quinto informe de gobierno el día de hoy, 1 de septiembre. Llega a su penúltimo año de gobierno con más del 80% de desaprobación. Este es el nivel más bajo de popularidad registrado en su administración. Además, en este año se han registrado más homicidios que en 2011. Algunos expertos han considerado este como el año más violento de la guerra contra el narco. Los resultados que entrega el día de hoy se cobijan bajo el lema "Lo bueno cuenta y queremos que siga contando", y están enfocados en logros de infraestructura, medio ambiente, nuevo modelo educativo, agroindustria, entre algunos otros. Sin embargo, se han olvidado de dar la cara en temas como inseguridad, corrupción y violencia, problemas que hasta el día de hoy no han tenido un ápice de solución. Hoy entrega Enrique Peña Nieto su quinto informe de gobierno en un contexto de muchas sospechas en materia de corrupción después del caso Odebrecht y de varios casos relacionados con su administración, con las cifras de inseguridad por los cielos y con un leve festejo de parte de su administración por los datos que muestra la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y los datos de pobreza que reveló esta semana Coneval. Como ven, el quinto año de Enrique Peña Nieto, una primera opinión, Eduardo. Pues en el sistema político priista, el quinto año y el quinto informe, pues marcaba el penúltimo momento del gran poder que tenía el presidente. El último era, pues, designar al sucesor. En este momento, me parece que solo se atiende a la primera reflexión, es decir, sí parece que es el último, ya no el penúltimo, el último momento de una muestra del poder, que al rato lo podremos discutir si es mucho o poco, pero donde yo creo que no hay
el control de los hilos de lo que va a venir es precisamente en quién va a ocupar la presidencia el año que viene. Que esto en este momento me parece que es un punto que viene a ser diferente a lo que se había estilado en el sistema político, en donde sí había pues cierta claridad en quién iba a ocupar la presidencia. Total claridad, ¿no? En este momento... ¿Sabe qué partido iba a gobernar? Sí. Tal vez no quién, había siempre un par de tapados. Así ¿no? es, pero en este momento creo que no hay ni siquiera la posibilidad de decir si va alguien del PRI, cualquiera que sea, o si efectivamente Morena y Andrés Manuel se hace de la presidencia, o por ahí revive el PAN, ¿no? Apoyado con el PRI, como vimos en el Senado, ¿no? Es Roberto Gil puede ser un candidato a la presidencia Pero por el PRI. en ese caso podría ser Meade, ¿no? El candidato. Puede ser, sí, José Antonio Meade, ¿no? Rocha. Oh, mira, obviamente, y coincido con Lalo, yo creo que este es el cierre del gobierno de Peña Nieto, porque básicamente lo que sigue se va a dedicar a ver cómo influye en el escenario electoral y a cerrar el changarro. Cachucha de jefe partidista, ¿no? Más que de jefe de Estado. Exacto, eso es lo que vamos a ver de hoy en adelante, entonces podríamos decir que ahora sí se hace el cierre, ¿no? Yo creo que es una presidencia en general mala, o sea, un balance negativo, aunque efectivamente Coneval muestra que hay un crecimiento en las personas que están en bienestar o que se reduce la pobreza, en realidad Peña Nieto va a dejar al país como lo tomó, ¿no? Con un país, sí. No, con un poco más de pobreza. Sí, tal vez un porcentaje menor porque creció la población. Pero un poco más, pero estamos hablando, y bueno, y ese tema... Ojo, con las dudas metodológicas que hay, ¿eh? Claro. Las dudas metodológicas que hay de la investigación que se cambiaron. A mitad de sexenio. Que es cierto, Coneval las aprobó. Yo creo que si Coneval las aprueba es porque sabe que no iban a alterar de fondo los resultados. Pero mira, creo. asumiendo que eso pasa, y asumiendo además no solamente el tema metodológico, sino que ahí no está contemplado lo del gasolinazo. Cierto. Son mediciones Hasta diciembre de 2016. 2016. Pero asumiendo eso, ahí en términos económicos podemos decir es las reformas estructurales que se supone iban a dar fruto de acuerdo a lo que habían dicho el año que entra, fracasaron. Sí. Fracasaron rotundamente. Es decir, ¿por qué? Porque aquello que se dijo que iba a pasar en este país, que íbamos a entrar otra vez en una lógica de desarrollo y demás, simplemente no sucedió. Creo que ese es un tema para mí fundamental, a pesar de lo que está diciendo Coneval. A mí me parece, fíjate, que si hay dos momentos en los que se termina el sexenio de Enrique Peña Nieto, que eso es lo que yo creo que a veces hace superior el sistema parlamentario y presidencial. Cuando un presidente pierde la confianza de la ciudadanía, lo puedes quitar a través de mecanismos parlamentarios. Aquí lo tienes que tragar hasta el sexto año. No hay forma, no hay forma de sacarlo antes cuando ves que en realidad el país no trae rumbo. Exacto. 26 de septiembre de 2014, Ayotzinapa. Creo que se marca un hito en el sexenio. Derrumba todo el discurso de las reformas estructurales. Y el tema de seguridad, ¿eh? Sí, creo que también creo que está vinculado, ¿no? Seguridad, impunidad y la Casa Blanca. Me parece que son los dos puntos fundamentales que destrozan la popularidad de Peña Nieto. Porque tiene que ver precisamente con los dos temas o los dos grandes pendientes de Peña Nieto, seguridad y corrupción, ¿no? Sí. O sea, yo creo que, sobre todo este último año, la presidencia de la República estuvo empañada por más casos de corrupción. Este último, de los $10 millones de Odebrecht, me parece también. Pero ya se acabó, ¿no? Ya se acabó el tema, ¿no? Sí. Digo, porque yo vi el 90% de los medios nacionales poniéndole más enjundia a que eligieran a través de una encuesta a Claudia Sheinbaum como la candidata de Morena, que en realidad al caso de Odebrecht, porque hasta donde yo veo ya no están ni siquiera ellos. O lo del socavón. O el socavón. Hay un punto que me gustaría agregar con respecto a lo que menciona ahorita Jorge, es efectivamente el anuncio de menos pobres, pero el mismo Coneval continúa diciendo que crece la desigualdad, que eso me parece que es muy importante en términos de pobreza. Entre los que más ganan y los que menos sube a 21. Así es. Y el 30% de las familias de este país concentra el 63%. Ese es un dato. Y el otro que me parece que es muy importante es que efectivamente no se ni el gasolinazo ni la devaluación, porque sí, es al cierre del 2016, por método, pero hay que tomar en cuenta que dentro de un año, más o menos, cuando se vuelva a dar el nuevo recuento de esto, ya habrán pasado las elecciones. Es decir, este crecimiento que estoy seguro se va a presentar en el número de pobres por estas condiciones, no va a ser público hasta después de las elecciones del año. A mí no me gustó que el INEGI y que el Coneval lo publicaran 2 días antes del informe de Peña. Me parece que no mandó un buen mensaje de independencia. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, en tiempo Uber, pero muy bien aquí. En tiempo Uber. Ahorita platicamos de Uber porque tienes varios fans en Uber. Sí, oye, me imagino. ¿Cómo ves el quinto año de Peña?
Pues la verdad es que nos queda muchísimo a deber y yo coincidiría contigo en que el sexenio terminó muchísimo antes, ¿no? Entre otras cosas porque en su propio equipo hay ya una algarabía de ver quién se va a quedar con el puesto, y lo que me preocupa también es que no están viendo la realidad. Ellos creen que de verdad tienen la posibilidad de ganar el PRI moviendo muy fácilmente a las clientelas electorales de todos los tiempos. No ven de repente que haya una amenaza en su propia chamba y mucho menos en otras fuerzas políticas. La presidencia de la República no se puede ganar sin ganar las ciudades, eso se sabe. Y el PRI no existe en la Ciudad de México. Ayer revisaba una encuesta de Guadalajara que me pasaban. En todas las ciudades grandes, ¿eh? Sí, no Puebla, claro. Monterrey, Guadalajara, que se hacía en Tijuana. ciudades. Y el antiprismo en las ciudades es impresionante. O sea, 87% de los habitantes de la ciudad no votarían otra vez por el PRI en 2018. Sí. Es un dato, ya, a menos de que movilices todo el voto rural. Solo que ahí también nos lleva... Pero no te da, ¿eh? No te da. Sí. Bueno, es que dicen que el modelo Estado de México, ¿no? Pero no creo que Estado de México sea el país, ¿no? Claro. Es que ahí también acuérdense que lamentablemente le están apostando algo a lo que también le apostó Enrique Alfaro con su ejercicio de ratificación, al ausentismo músculo. de la gente. A la baja participación. O sea, hemos tenido elecciones en las que participa menos del 50% y entonces de Pero repente... presidenciales no, ¿eh? Presidenciales no. Cuando- La pasada fueron 63%. Cuando ganó Fox, Los presidentes sí sacan a mucha gente a votar. Es una elección que le importa al mexicano. cuando ganó Además, Fox la Esto va a ser, creo presidencia, que particularmente Hay que ver. venía de el PAN de ganar durante la década, al final de los años 80, pero sobre todo durante toda la década de los 90, las principales ciudades del país. Y cerraron con la presidencia de Fox, ¿no? Vamos a escuchar qué piensan los tapatíos sobre Enrique Peña Nieto y sus 5 años al frente. Del 0 al 10, ¿qué calificación le das al gobierno de Peña Nieto y por qué? Un 6, porque pues la situación económica no es nada buena. Él dice que está muy bien la situación, que todos tenemos trabajo, pero pues no es cierto. Los pobres cada día estamos más pobres y los ricos cada día más ricos. Que ellos como gobernantes coman con un salario mínimo a ver si la hacen. El 4% por tantos gasolinazos, tantos problemas que ha tenido el país, inseguridad y todo. Le doy 1, ya que su gobierno se ha visto manchado por mucha corrupción. 0, por malo gobierno que nos tratan y no empeñan en el trabajo de todos. Eso pues le doy 0 en eso. Bueno, ahí hay algunas de las opiniones, Eduardo, Ricardo, Jorge, Omar, algunas de las opiniones, pues está claro, ¿no? Jorge, la popularidad de Peña Nieto es bajísima, la más baja de la historia de la democracia, incluso desde que se miden estos estudios de popularidad presidencial, pues Peña está en los 15, 16%. ¿no? Sí, no, y eso ya no va, digamos, eso no va a repuntar, evidentemente. Termina con la presidencia, yo creo que más debilitada, políticamente hablando, de lo que hemos tenido. O sea, yo dije, bueno, Calderón terminó mal, pero Peña Nieto lo supera, sin duda alguna. Y ahí el gran problema es que, digo, ya no vamos a tener nada de gobierno. O sea, todo se va a dedicar básicamente a la apuesta de la presidencia de incidir en el escenario político electoral y a cerrar ahora sí que dicen el changarro lo mejor posible, que para mí eso significa dejar los menos cabos sueltos, hacer todos los acuerdos y un fiscal guardaespaldas, ¿no? Exacto. Para fiscal... que no te vayan a... Pues es guardar lo que sigue para después. Es muy desafortunado porque, bueno, finalmente, aunque estamos en este momento, todavía hablaríamos de un año, 3 o 4 meses, que vamos a estar haciendo una especie de limbo político. Omar. Y que la bronca creo que tiene que ver con el modelo en el que están construidas las presidencias, ¿no? O sea, si tienes casi 6 meses de transición, pues tienes ahí muchos cabos sueltos para negociación, ¿no? Para negociaciones, para el año de Hidalgo, para lo que tú quieras. Parece que le van a permitir, Ricardo, al presidente poner a su fiscal, ¿no? A Raúl Cervantes, quien fue el coordinador jurídico de su campaña. Sí, lo vimos. Así de cercano, ¿no? Lo vimos claramente con la negociación que llevó a Cordero al frente de el Senado, y eso es triste porque recuerden que justamente más o menos como en el segundo año decíamos, es que estos no entienden que no entienden. Oye, esos son los que respetan las instituciones, ¿no? Qué bueno. Los que no son populistas. Sí. Exactamente. Los que no se dedican a, ¿no? Porque después nos dicen, es que el populismo destroza instituciones. Pues yo lo que vi ayer en el Senado se me hace la mejor forma de acabar con la credibilidad de una institución. No, y los que son los opositores, los que andan haciendo el Frente Amplio para derrotar al PRI, disque.
Entonces ya no entiende uno qué diferencia hay, primero ideológica por una parte, pero por otra parte, ¿a qué están jugando? Por una parte ponen a alguien que les va a hacer el paro para que se salga con la suya el PRI, y por otra dicen que están haciendo un frente opositor para derrotar al PRI. Eduardo. Me parece muy peligroso para la República finalmente que en este poco más de un año la administración de Peña ponga todas las baterías en ver de qué manera salva el proceso electoral, cuando de manera paralela pues van a estar desarrollándose varias realidades que necesitarían la atención y el conocimiento de un gobierno. Solo me refiero a dos: el asunto de la seguridad, que ya lo hemos comentado, y qué pasa con la renegociación del Telecán. Es decir, no podemos estar con una realidad en la que se mueve y está en juego una parte importante de la economía de México, cuando el equipo de gobierno está instalado en pensar de qué manera sale mejor librado el año que siquiera viene. ¿Sabes qué está negociando el gobierno mexicano en las mesas del Telecán? O sea, Canadá dio su postura y dijo, vamos a renegociar esto. Trump lo que dijo es, yo quiero derrotar a México. O sea, que sea, a mí lo del asunto técnico y el debate técnico no me importa. Pero en México no tenemos prioridades en el Telecán. No, y aparte parece que nuestra prioridad es que no muevan nada del Telecán. Claro, hay asuntos muy nocivos del Telecán. Aparte un Videgaray que dice, bueno, estamos dispuestos a levantarnos de la mesa si Estados Unidos se va. Pues claro. Que se quede el canciller. Me parece que es una actitud muy arrogante empezar a decir, por ejemplo, he escuchado ya discursos del propio Guajardo que dicen, si nos sacan del Telecán, nosotros nos vamos y nos diversificamos. La verdad es que no hay las condiciones, pues no hay las condiciones para irse para otros lados, ¿no? Vamos al corte, regresamos a seguir platicando a cara a cara. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 37 minutos, escríbenos 33 18 80 76 41, estamos en mesa de análisis con Omar García, Jorge Rocha, Ricardo Salazar, Eduardo González. El tema de la Fiscalía de Desaparecidos, Ricardo, por fin, se anunció en febrero de este año, pues pasaron los meses, no se llegaba a un acuerdo para la construcción en sí orgánica de la Fiscalía, y también tuvieron muchos problemas para ver quién era la indicada para el puesto. Incluso hubo algunas consultas con Naciones Unidas. Pues ya, la Fiscalía de Desaparecidos empezará a operar a partir de los próximos días. Sí, y qué bueno, porque sí hacía bastante falta por cosas tan tontas y tan insensibles como lo que había hecho en su momento Eduardo Almaguer, que recordarán que se habían incinerado los cuerpos que se estaban almacenando. Los no reconocidos. Los no reconocidos, y no había, y es una de las exigencias de las familias, una base de datos que contraste las huellas digitales, los datos psicométricos, los datos biométricos, con los de la familia, para saber quién está ahí en el CEMEFO y a quienes están buscando las familias, por una parte, ¿no? Entonces, estaba haciendo muchísima falta. Ojalá que esto sí sea una instancia que opere con sensibilidad, porque a las familias las habían tratado muy mal, muy mal. Incluso algunas les decían cosas como que pues ustedes tienen la culpa por tener hijos delincuentes y cosas así, que dices, hombre, caramba, un poco de sensibilidad, aunque sean delincuentes, son hijos de una familia. Tú no eres juez como para decidir exactamente eso, eres Ministerio Público, ¿no? Entonces eran muy maltratadas, y ojalá que esto cambie y que no sea una instancia, esa es como la esperanza, ¿no? Que no sea una instancia burocrática más, que venga a engordar la nómina y que no sirva de verdad para y medio gatopardista, ¿no? Cambiar todo para que todo quede igual, exactamente, ¿no? Eduardo, 100 y tantas personas trabajarán, nuevos ministerios públicos. Es decir, parece una apuesta institucional fuerte del gobierno del Estado. Veremos los resultados. Sí, me parece que en el asunto de las desapariciones, como en muchos otros del gobierno, cuando regresamos el tiempo y vemos las cifras las cifras negras de pobreza, de corrupción, de violencia, etcétera, de hace 20 o 30 años, y revisamos las notas de esa época, era como, estamos tocando fondo, peor no podemos estar. Y en relación a los desaparecidos, en la llamada Guerra Sucia de los años 70, inicios de los 80, la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que hubo 575 desaparecidos, que fue un escándalo. Hoy tenemos en México poco más de 32,000. Pero por el Estado, ¿no? Esos 575. De todas maneras, forzadas por el Estado, a esa parte iba a decir, sería la diferencia. Sí, pero me parece que es muy importante que un Estado
no te garantice la seguridad, entiendo perfecto. aún de grupos que eventualmente pudiesen estar metidos en el crimen organizado. Es decir, es muy fácil decir, es que los desaparecidos son entre ellos, es que los asesinatos son entre ellos, y yo creo que hablar de más de 30,000 desaparecidos en México a nivel internacional es un espanto. O sea, lo que se comenta de los desaparecidos de México en el mundo es verdaderamente pues de señalar y decir, bueno, ¿qué está pasando ahí en ese país? Y nadie levanta la voz. Y yo creo que estas fiscalías, pues desde luego es mejor tenerlas a no tenerlas. Sí, y creo que hay una diferencia sí entre el fiscal Luis Carlos Nájera y el fiscal Eduardo Almaguer. En resultados, casi ninguno en materia de desaparecidos, pero en sensibilidad al tema sí es totalmente distinto. Sí. Acuérdate que para Nájera el tema ni existía, ¿no? A decirlo, había desaparecido por completo. Omar. Sí, a mí, yo también recalco la cantidad de personas que van a estar en esta fiscalía. Son 106 personas las que van a estar en esta fiscalía. Es mucho personal, hay que ver qué eficiencia tienen, ¿no? Y sobre todo que sean procesos un poco más transparentes para las familias, porque las familias a veces lo que necesitan es, por ejemplo, un expediente. Les comentaba antes de entrar al aire, hay casos ya en México donde son las familias las que están encabezando las búsquedas. El caso de Mirna, que se dio a conocer la semana pasada, que encontró a su hijo en una fosa clandestina ya en el Fuerte, en Sinaloa, y bueno, hay que ver de qué manera empieza a dar resultados en el corto plazo, porque la verdad es que le queda año y medio. Y que se incluya, Omar, a las organizaciones en la definición de las distintas políticas públicas y cómo se acopia la Fiscalía de Información. Porque el problema es que se utiliza mucho, Jorge, a las organizaciones, para dotar de legitimidad a nuevos instrumentos institucionales, pero después a la hora de tomar decisiones, pues ya no me acuerdo de ni quién eras, ¿no? Claro. No, fíjate que, obviamente es una buena noticia. Creo que además la fiscal Teresa Medina es una persona que, digamos, es reconocida por su trayectoria, por grupos de derechos humanos. Yo creo que es una elección correcta la que es el gobierno del estado. Pero a mí ahora el paso que sigue es eso. ¿Cuál va a ser la estrategia? Efectivamente, que haya poco más de 100 personas me parece también que es un acierto, pero evidentemente tendría que haber una estrategia de prevención, o sea, ver los lugares donde están desapareciendo más gente. La otra es qué van a hacer con los casos de las personas que ya están desaparecidas, ¿no? Y la otra es que en este tema particularmente, el tema regional va a ser fundamental, porque es en ciertas regiones donde ha habido más casos de desapariciones, es decir, donde muchas veces el Estado está ausente. Exactamente, incluso, ¿no? Ahí la Fiscalía sí tiene que tener la mira para decir, bueno, ¿sabes qué? Me tengo que ir a ciertas regiones como Valles o sur de Jalisco, donde la cosa está bueno, incluso allá en los altos, en la parte de lagos, para ver qué es lo que está sucediendo. De repente tienes municipios muy chicos con 30 o 40 desaparecidos, casos como Atoyac, Sayula, etcétera. O sea, creo que la Fiscalía tendría que, en este caso particular, sería un error para mí concentrar sus esfuerzos solo en el área conurbada de Guadalajara. En este caso tendría que salir a las regiones donde, digamos, el impacto siempre es fuerte, pero hay algunas poblaciones donde esto es todavía mucho peor, ¿no? Eduardo, con relación a los resultados de ENIGI y Coneval también de esta semana en Jalisco, se escuchó hasta acá que habrían champaña en Casa Jalisco después de los resultados, ¿no? Es cierto que 2012 y 2016, 500,000 de pobres menos en Jalisco, también comparados con un sexenio, el de Emilio, que fue una máquina de generar pobres. Eso está clarísimo. También el objetivo era cambiar la tendencia, creo que se logra de acuerdo a los resultados, pero está el otro lado, que ya lo apuntabas, Eduardo, el asunto de la desigualdad, pero también fíjate, cuando te metes a analizar la ENIG, te das cuenta de una dinámica familiar económica que ha cambiado de forma clarísima. A mí me platicaban, en el México de los 60s, de los 70s, por más problemas que hubiera, un buen trabajo te aseguraba más o menos una vida familiar estable, poder pagar medicinas, poder pagar buenos alimentos, ahorrar un poquito. Ahorita lo que nos dice la ENIG es que en Jalisco tienen que trabajar 2 personas, siempre, en todas las casas, y que ganan en torno a 16,000 pesos entre las dos, es decir, estamos hablando de 8,000 pesos en promedio del salario, y estamos lejísimos, por ejemplo, de Nuevo León. Nuevo León tiene 29,000 por hogar, entre 2 personas es un sueldo promedio de 14,500 pesos, y cuando vemos en qué se gasta, pues es puro alimento, no se puede ahorrar, es decir, la ENIC lo que nos ilustra es un estado de precariedad para las familias en general mexicanas, pero sobre todo las de Jalisco, ¿no? Sí, hay que apuntar que... La desigualdad, regional en nuestro país.
O sea, ¿cómo tienes a Nuevo León con 29,000 y a Chiapas con 7,000 promedio mensual? 4-1 en un mismo país, ¿no? Hay que apuntar que el costo de la canasta básica, pues para 4 personas ronda en los 8,000 pesos mensuales. Si a eso le sumamos los gastos de casa, son otros 8,000. Es decir, estos 16,000 que tú mencionas son solamente para tener el mínimo necesario. ¿Sí? Eso es por un lado. Y ojo, es de ingreso, pero no es salario. Sí, o sea, no, es decir, porque no, 65% es es salario, sí, y como el 30% de eso ya son transferencias del Estado, ¿no? Ajá. A través de otros Sí, en cuanto al recurso. Al ingreso. Sí, al ingreso. Total. Sí. Ahora, otro asunto que quiero apuntar tiene que ver con la disminución del poder adquisitivo. En los años 70, un profesor, como cualquiera de los que estamos aquí en esta mesa, en relación al salario que hoy tenemos, haciendo lo mismo, en las mismas instituciones en las que cualquiera de nosotros podemos laborar, la relación es de una disminución de casi el 70% del poder adquisitivo. Es decir, un profesor, compra, ¿no? así es, un profesor haciendo hoy lo mismo que hacía uno en 1970, pues apenas tiene ese 40% de poder adquisitivo que tenían antes. Y el tercero, con respecto a la desigualdad, tiene que ver con un dato que a mí siempre me hace muchísimo ruido. California, en Estados Unidos, sería, si fuera país, el 5º país más rico del mundo. Una parte importante de la economía de California está sentada en la agricultura. Y las manos que mueven esa agricultura, en un porcentaje altísimo, vienen del estado de Guerrero. Si Guerrero, en México, fuese país, tendría los niveles de pobreza del África subsahariana. O sea, la mano de obra que nace en Guerrero y que alimenta una buena parte de la economía californiana, ¿sí?, viene de un estado que, si fuera país, estuviera tan pobre como es África. Y me parece que el problema en México no es, en este momento, ni siquiera acabar con la pobreza como tal. Creo que hay un problema más grave, que es acabar con la desigualdad que tenemos en el país. ¿O somos la economía que 12 del mundo? Y es un país muy desigual. Vamos al corte, regresamos para escuchar las opiniones de Ricardo y Jorge. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 51 minutos, estamos de regreso. Ricardo, sobre el tema de pobreza, desigualdad, los estudios de INEGI, Coneval. No, pues sí, se nota muchísimo la diferencia entre los ricos más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Que es lo triste, que en México no está viendo como medidas compensatorias para que se crezca, como en su momento se hizo en algunos otros países, la clase media, ¿no? Al revés. La clase media ya es un animal en extinción, ¿no? Exacto. Es media clase. Sí, media clase. Sí, por eso también saca un poco de onda el hecho de que festejen tanto cuando son cifras que en realidad no están resolviendo la vida a la gente. ¿Te saca de onda que los políticos... No. O sea, digo, me parece ofensivo. No, me parece ofensivo, ¿no? Que lo hagan. Sí, no, yo creo que sobre esos datos no habría que celebrar. Sí, no, o sea, si tú dijeras, bueno, efectivamente logramos cambiarle la vida a la gente, o crear una estructura que tiene un caminito, pero no. Pero aparte, realmente, los estados, ¿qué tanta influencia tienen sobre eso cuando la política social, por ejemplo, en Jalisco, se gasta 1,200 millones en política social de 100,000 millones del presupuesto? O sea, realmente eso tiene que ver con muchas dinámicas que aparte Eduardo conoce bien: remesas, solidaridad económica, ingresos, capacitación, que poco tiene que ver con el Estado realmente. Exacto. Y por otra parte, mucho de esto había que preguntar si justo el hecho de que haya menos pobres tiene que ver específicamente con lo que hizo el Estado. Sí, exacto. Claro. Exacto. Porque muchas veces en realidad la gente es porque trabajó más, porque mandó al o el tipo de cambio ayudó a que tus remesas valieran más. 455 municipios de México prácticamente se sostienen por las remesas. Una quinta parte de los municipios. Las remesas tuvieron sus máximos históricos en estos últimos tiempos. O sea, precisamente el fenómeno Trump lo que hizo es que la gente mandara más dinero, porque pues sea el sereno, como dicen, mandamos lo que tenemos. Y ojo, a ver, si uno ve el tipo de cambio
que estaba todavía antes de este proceso de devaluación y actualmente, y eso lo traduces en dólares, la gente que recibe remesas tuvo un incremento del 30% en su ingreso. Tal cual. Es tremendo. O sea, es decir, por supuesto que en México nadie tendría un aumento o ha tenido un aumento de esas... Al segundo ingreso nacional. Claro, de esas pero no es proporciones. menor. Por supuesto que eso puede ser una de las razones, o sea, a ver, estas razones pueden ser el tema de las remesas, el tema de que hay más gente trabajando, y la otra es también este otro asunto de, bueno, finalmente las familias también van ajustándose a lo que les toca. Yo creo, y sí hay que decirlo, creo que es una buena noticia que sí que haya reducciones siempre. Que haya es buena reducciones noticia. en Jalisco, eso hay que... No, el asunto es la celebración, ¿no? Hay que más que si es buena noticia o no. Es una buena noticia esa parte, pero evidentemente hace falta muchísimo más. Y creo que en el caso de Jalisco, si uno ve en lógica regional, las desigualdades son clarísimas. O sea, hay una excesiva concentración del ingreso en el área conurbada de Guadalajara, y el resto de Jalisco no lo iba a decir, salvo algunos enclaves, porque dicen, no, si hay política regional porque está creciendo Lagos, y está creciendo el huevo Tepa, de Tepatitlán, y está exacto. creciendo Zapotlán. Dices, bueno, sí, pero si haces ese segundo círculo estamos hablando de otras 20 poblaciones, y este estado tiene 125 municipios, el resto... ¿Qué? Que además es el espejo del país, Claro. de los estados y de las zonas metropolitanas en las mismas colonias. Algunos mensajes nos dice Eladio: mientras exista desigualdad social, pocos tengan mucho y muchos tengan poco, la corrupción e inseguridad serán la bandera institucional. No sé si la desigualdad como algo nocivo está tan interiorizado en nuestra sociedad. Me parece que todavía falta mucho. La Para que corrupción veamos- sí. No, pero lo que me refiero es que creo que una parte de la ciudadanía no ve gente no se problemas en la indigna desigualdad. con eso. Cree que quien tiene lo tiene por mérito, y quien no tiene, pues por Sí, mérito. que incluso por puede ser mérito. hasta un proceso natural, mucha gente lo puede pensar así. Sí, me parece que tenemos que cambiar ese chip, porque en un país donde en realidad lo que más importa son tus relaciones, tus influencias y cómo te apellidas, pues me parece difícil hablar de mérito, ¿no? Claro. 3805, a Peña Nieto debe juzgársele por traición a la patria. Bueno, que se le juzgue por lo que sea, no por... 0973, aunque es imposible, hay que decir, al presidente es intocable en este momento en términos constitucionales. 0973, ¿por qué es que no se hace nada por parte del gobierno federal o estatal en casos como el del alcalde de este pueblo de Morelos, que ahora no recuerdo, pero seguro están enterados? Saludos. Bueno, pues la impunidad. 343, te manda saludos, así dice tu tía Licha. Así dice directamente. Saludos hasta Nos quedamos con la broma. No, dice saludos Adrián Andrade. a Texcoco. Bonito su mundo de fantasía, me da coraje escuchar todo eso. ¿A quién quieren engañar? Solo vean cuánto estamos registrados ante el IMSS, qué tipo de empleados ganan 8,000 pesos al mes. Exacto, totalmente de acuerdo, Adriana, gracias. 2724, deberían contratar más personal en bacheo, balización, etcétera. Javier, buenos días, creo que el final de los baches llegará al día. Buenos días, Enrique, ojalá este sexenio de lo malo cuenta y cuenta más y sigue contando, ojalá se acabe ya en verdad. ¿Cómo era la frase de esta niña? Lo bueno se tiene que ver. El chiste no es que te lo cuenten, sino de la niña que increpó a Aurelio Nuño. Es que lo bueno no debe contar, sino se debe ver, ¿no? Y bueno, eso está claro que no. Gracias, Javier, por el comentario. Roberto Emanuel Martínez, hablando de corrupción, una pregunta para Salazar: ¿cuándo va a ser público el dinero que el Ayuntamiento de Guadalajara le da a él y a su amigo Oliveros? Cuando quieras, Bueno. métete a la página de... Me encanta. 10:20. Enrique, buenos días. Yo creo que debería de haber otro informe que diga todo lo malo que hizo en su mandato, porque en Peñalandia todo es bueno y felicidad. Bueno, esa chamba le toca a la oposición, nada más que la oposición no hace su chamba en este país, pero También está preocupada por otras la cosas. oposición le tocaría hacer un contrainforme crítico de los datos de Peña. Es lo que estaríamos esperando, ¿no? Es que la posición de este país es de risa también. Pues, O sea, ¿cuál Sí, oposición? por eso es- Oye, nos dicen, vean lo bueno, Enrique, vamos a tener récord en guacamole, 5684. Ah, de verdad es Gracias. Guinness. Que se siga contando lo bueno, que se El siga guacamole contando. más grande del mundo. Que siga contando lo bueno. Solamente Israel nos lo podría disputar con su palta en lugar de con ¿sí? aguacate. Ajá. Sí, también produce mucho aguacate Israel. José Ángel López, que no llegue el día que derechos humanos arremeta contra la víctima por defender a los delincuentes. Siempre ese es un debate sobre las víctimas. Yo lo he dicho siempre, creo que el derecho que tienen las víctimas es un ministerio público profesional. A un Y juez además, que, ¿no? cuando no- se no dice tiene- que defienden a los delincuentes, a mí me parece que defienden los derechos humanos del delincuente, que aunque los sea tiene, delincuente también los Mira, tiene, por en supuesto. En cifras, lo decía la gente de varias comisiones. Las personas procesadas que han sido, digamos, defendidas
por este tipo de comisiones no llegan al 1%. Este es un discurso que las autoridades de seguridad avientan para justificar su incapacidad de hacer su trabajo. Y se vuelven icónicas como el Kevin, ¿no? Claro. Como si el Kevin explicara toda la necesidad de nuestra ciudad, ¿no? Claro que no. Bueno, ya como siempre, hasta que hay un muerto es noticia con relación al muerto al estudiante de la Universidad de Guadalajara. Como todos los días estamos reclamando seguridad para nuestra familia, nuestro alcalde preocupado en su campaña. Qué triste. Bueno, creo que la seguridad es noticia siempre, ¿no? Más allá de si hay un asesinato. Es que es un día sí y otro también. Ese es el problema. Enrique, buen día. Fecha en la que apagaré mi radio por relación a mañana, que es el informe, y televisión para no escuchar las mentiras del presidente. Con el INEGI al servicio del gobierno federal, todas las estadísticas en general son de satisfacción. Sí es de lamentar que Peña Nieto con su idea de politizar y partidizar todo se ha llevado muchísimas instituciones entre las piernas, ¿no? Que eran respetables. Justo iba a decir que una de las antes de más respeto era el INEGI, ¿no? Si antes veíamos una estadística del INEGI, nadie la ponía en duda. Y le ha hecho mucho daño, ¿no? Instituciones autónomas, transparencia, INE, todo se ha ido. Nos dice 7617, Enrique, ¿a esa gente que sale en el spot es su misma gente o les pagan? Yo creo que les pagan, ¿no? Sí, son actores, ¿no? Sí. Jorge Rocha, gracias. Gracias a ustedes. Por haber estado aquí. Eduardo González, gracias. Gracias, un saludo. Ricardo Salazar, gracias por nos acompañar. Al contrario, gracias a Movimiento Ciudadano por mantenerme. Por mandarte. por pagarme el cheque, Familia Oliveros. Nos vamos hasta el lunes a las 9. Vamos a platicar con aspirantes a la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción a nivel local, rectores de universidades, gente de sociedad civil que está aspirando a este puesto. Soy Enrique Tucen y hasta el lunes a las 9.